un nuevo capítulo de El Rincón de Candy, y esta vez con un tema para mí importantísimo, diría que determinante, que tiene que ver con el orden espiritual. Y un invitado de lujo. De lujo porque ustedes mismos luego se van a enterar. Rodrigo del Pino, Rama, gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer. Yo quiero que vos le cuentes a la audiencia qué es lo tuyo, cómo comenzaste. Y yo siempre digo que en esto hay muchos improvisados dando vuelta y hay muy pocos formados en todo lo que tiene que ver la filosofía oriental, el yoga como forma de vida y como filosofía, y todo lo que tiene que ver con ese país legendario que es tan rico en cuestiones espirituales, que es la India, ¿no? Sí. Vos viajaste mucho, estuviste mucho tiempo vinculado a los monjes de allá. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, desde chico me gustaban los temas que eran más allá de lo normales. Pensaba que la gente no era feliz, como decía. Y bueno, de adolescente prefería leer libros más que salir. Hasta que a los 14, 15 años tenía una vida normal, muy deportista. Empecé a sentir como que necesitaba estar solo en el altillo de mi casa y preguntarme qué era lo mejor para mí. En ese periodo de un año o dos se me venía la imagen de Jesús mucho, y me gustaba ir a una iglesia. No escuchaba la misa, pero iba a estar con Jesús y le preguntaba qué podría hacer yo para sentirme feliz, porque yo sentía que no estaba satisfecho. ¿Había un vacío existencial? Sí. ¿Algo que faltaba para completarte? Sí, exactamente. Y comencé a leer libros más bien de un tinte oriental, libros de hinduismo, y realmente me cerraron, tocaban mi corazón. Aunque yo había tenido toda una juventud yendo a colegio católico, al Sagrado Corazón de Jesús, me sorprendía que lo oriental llegaba a mi corazón. Y me vino una duda muy grande, porque yo encontraba diferencias. Y tuve una aparición, un sueño, una aparición en la que se me dice que no hay ninguna diferencia. Y ahí yo decidí salir, que tenía que viajar. Empecé a buscar gente que podría viajar a la India. Y empecé a conectar tradiciones hinduistas, monjes que podrían conocer sobre el tema. Y me empecé a empapar sobre ese tema, encontrar gente que viajaba regularmente a la India, hasta que hice mis primeros viajes hasta llegar a India, que fue un momento para mí muy, muy especial. Yo tendría 20 años y sentía como que estaba en mi casa en India. Inmediatamente allá te conectaste con monjes. Sí, yo estaba conectado con monjes ya desde aquí, porque tradiciones orientales ya estaban asentadas en Occidente, en diferentes monasterios y templos. Y allá hay muchas tradiciones que se combinan en sí mismas. Aunque son de diferentes tendencias, se unen en lo que hoy en día se está enseñando mucho más, que es una visión de unidad.
entre las personas, ver que somos todos iguales y que en realidad estamos proyectando una mente que cuando no se observa proyecta en sus hermanos lo que no acepta de sí mismo. Rodrigo, ¿cuántos años estuviste viajando y en contacto permanente? 17. 17 años. Lo que te da un valor, digamos, en el marco del aprendizaje tremendo, ¿no? Porque no muchos viajan 17 años y están allá tanto tiempo compartiendo con la esencia misma del hinduismo. Diría que sí. La base teórica y de haber escuchado maestros hablando sobre el Vedanta me dio una base para discriminar hoy en día a quién escucho. Aún así, el trabajo interior yo lo considero muy importante para las personas. Y esto puede ser emprendido en cualquier momento. Una mujer de su casa, un hombre de negocios, cualquier persona se puede preguntar realmente cómo ser feliz y darse cuenta que por los caminos que nos conducen a una dependencia externa no se puede ser feliz. O sea, el despertar y la sinceridad puede ser dada en cualquier momento. Y lo digo por propia experiencia, porque al haber estudiado religiosamente sobre filosofía, yo no me encontraba internamente. A veces uno estudia, pero simplemente para tapar una agonía que no sabe cómo trabajarla. Y ese fue mi caso. Estudié, hoy estoy capitalizando, ya que me entregué al trabajo interior últimamente. Rodrigo, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacerte algunas preguntas que son importantes. Considero que son importantes. Las emociones, los sentimientos cotidianos, ¿influyen en el cuerpo físico, en el organismo? Plenamente. Los sentimientos son la base de la conciencia. Los sentimientos de culpa y de miedo son la base del ego, por los cuales nosotros miramos hacia afuera y dependemos de las formas. Queremos obtener porque sentimos que tenemos carencia. La culpa es el sentimiento primario que surge cuando nosotros nos sentimos separados de Dios. Es el sentimiento de haber hecho algo mal. Está en la raíz de la estructura de la mente. Luego tenemos miedo por lo que va a pasar. Por eso es culpa, miedo. Luego del miedo surgen todos los demás sentimientos. Nosotros observamos que quizás no somos amados por una madre o por un padre. No tenemos valoración propia. Nos cuidamos mucho de que no nos abandonen, aunque podemos abandonar. Hay un montón de sentimientos que empiezan a surgir que provienen de estas dos sensaciones primarias. Las emociones son más externas: bronca, ira, tristeza, alegría, cólera. La tenemos en la superficie. Yo no me animo a expresarme, aunque opino diferente. Por lo tanto, mantengo una sensación de bronca. Lo puedo extender por años. No me siento bien conmigo mismo como sentimiento. Sin embargo, externamente puedo manifestar tristeza. Puede haber una emoción social que sí me animo a mostrar y una emoción oculta que es la que produce una enfermedad. La ira reprimida puede producir variadas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Entonces, no son los factores externos los que están produciendo los síntomas corporales, porque el cuerpo es una lectora de las emociones. Es por eso que por medio de la meditación, ahora científicamente se está comprobando que hay una liberación de los síntomas cuando uno puede ir de observar la ira y buscar la paz. Podemos hablar luego cómo por medio de la observación se deshacen esas emociones fuertes y se llega a la paz. Hacemos una breve pausa y seguimos. Bueno.
La fiesta de colectividades, el encuentro más típico de la ciudad que reúne a 51 colectividades, cumple 30 años. Historias de convivencias, llenas de aromas, sabores, productos típicos, tradiciones, música y danzas, para recorrer el mundo cada noche, del 7 al 16 de noviembre en el Parque Nacional A La Bandera. Celebremos juntos la convivencia. Más cultura por vos. Municipalidad de Rosario. Desde que nacemos, empieza a correr el tiempo casi sin darnos cuenta. Y a medida que crecemos, parece que pasa cada vez más rápido. Por eso aprendemos a valorarlo y a usarlo en lo que más queremos. Estamos avanzando en la modernización del Estado provincial para que cada día puedas acceder a más trámites online desde tu oficina o tu casa y a más tiempo para vos y tu familia. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Somos Arte en Foco y hacemos que evoluciones. Arte en Foco, Escuela de Fotografía y Artes Audiovisuales. Convertite en Mano Reflex. Si querés vivir de la belleza, Valenciano Escuelas. Inscripción abierta a los cursos de cosmetología y estética corporal con método de estudio Java Heyman, único en Rosario. Además, cursos manicuría, depilación, masajista, modelador profesional, maquillaje, uñas esculpidas, perfeccionamientos. Mitre 1357, 447-2928, www.valenciano.com.ar. Renovamos nuestra imagen y lo festejamos inaugurando nuestra cuarta sucursal. Cerámicos, porcelanato y sanitarios. Excelente estilo y un asesoramiento profesional a nuestros clientes. Casa Terra, Mendoza 4631, www.casaterra.com.ar. Del Foralesio Automotores, una exigencia especial para seleccionar los mejores usados. Una excelente atención en el servicio de venta y postventa. Te esperamos en nuestro local de Avenida 27 de Febrero, 1166, Rosario, o encontranos en www.autosdelforalesio.com.ar. ¿Necesitas comprar o vender algo? Ingresa en www.rosarioanuncia.com y publica gratis tus productos o servicios. rosarioanuncia.com, el portal más completo. Vos recién hablabas de meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Cómo se hace? ¿Y qué se logra con la meditación? Muchas personas a veces me dicen, no logro meditar. Como si el acto de la meditación dependiera de una expectativa que se concreta o no. Pero no es así. La meditación en su base es un acto primario que no es meditación, es simplemente aquietamiento, en el cual yo puedo observar mi mente sin juzgar. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que nos estamos juzgando todo el tiempo. Y es por eso que experimentamos un estrés constante, porque es una especie de violencia el juicio, es una pelea interna. Son razones que compiten unas contra otras y a veces lo hacemos entre personas. Es una competencia. Entonces, en la meditación yo me doy cuenta que estoy peleando. En la meditación yo me doy cuenta que hay una corriente de desasosiego que me cruza. Y aprendo a sentir. Externamente se ve quietud, internamente hay mucho alboroto que es observado.
Una persona que no se aquieta tiene un sentimiento y enseguida tiende a taparlo. Entonces puede ser que mire televisión, llame por teléfono, tome algo, coma, salga a correr. Hay muchas maneras de no sentir lo que estoy sintiendo. Es muy común que a la gente no le gusta lo que siente. Y es algo normal. Los procesos meditativos claros comienzan desde la aceptación de lo que siento, no negar lo que siento. Por ejemplo, está muy bien sentirse mal. Sentirme mal es un juicio, no es que me siento mal, puedo sentir tristeza, angustia, ira, algún sentimiento de abandono. Si yo permanezco observándolo, agregándole conciencia al sentir, se desvanece. Mientras que si yo lo niego, el proceso de la conciencia de resistir lo que siento, hace que lo proyecte y lo mire en otra persona. Y me queje de la otra persona. Mira cómo está. Entonces veo perfectamente a otra persona que no me gusta. Lo que está haciendo la otra persona es un espejo de lo que yo siento y no reconozco. El proceso de liberación de la mente se da por medio de la meditación o una actitud nueva. No resisto, sino que reconozco que me siento triste y lo suelto. ¿Y cómo se resuelve, en este caso, esa tristeza, esa angustia? Porque hay mucha gente angustiada, mucha gente que vive permanentemente, cotidianamente con ese peso. Sí. ¿Cómo se resuelve? Acepto que estoy angustiado, acepto que estoy triste, es lo que vos proponés en una primera parte. ¿Qué sigue luego? Hay una garantía de trabajo interior y es que si yo puedo sentir por unos minutos ese dolor, se desvanece, porque la conciencia, la atención, la voluntad es lo más fuerte que tiene el ser humano. Ser consciente. Nosotros sufrimos cuando negamos. El ego, que es una identidad falsa que vive dentro de nosotros y crea la percepción, vive de la negación de lo que se siente. Entonces proyecta y hace juicio, y es por eso que se siente mal. Los procesos de sufrimiento se basan en la resistencia. O sea, yo me resisto a que las cosas sean como son, entonces trato de cambiarlo. Hay muchos casos, Carlos, en que se da la remisión espontánea de un cáncer justamente cuando la persona acepta que va a morir. Cuando decide firmar el testamento, se da la remisión espontánea. Antes no quería morir. Cuando acepta, se da la remisión espontánea. La resistencia es la base del sufrimiento. Y no lo que está pasando, no lo que está sucediendo. Yo de cada suceso que estoy viendo de este mundo le doy una interpretación y sufro por lo que interpreto, no por lo que sucede. Es por eso que hoy en día en las terapias, por ejemplo, alguien dice, bueno, se murió mi padre, y luego la interpretación es lo que duele. Me he enfermado, y hay una historia que está por un lado, y lo que yo interpreto con mis sentimientos va por otro. Así que yo me duelo y me enfermo por una interpretación personal de lo que está sucediendo. Esto pasa constantemente. Cuando se deshace el drama, se deshace la historia, quedo con lo único que yo tengo. Es un sentimiento guardado que le daba vida a esa historia. Cuando lo reconozco, alguien me puede ayudar a que yo lo suelte. Rodrigo, una pregunta y después vamos a un corte. ¿Cierto tipo de oración es una forma de meditación o se acerca a la meditación?
Sí, es muy típico en las tradiciones hablar con Dios. Las sanaciones se dan cuando uno puede escuchar una voz interna, luego que niega la voz del miedo. Más allá de una oración, aceptando de que quizás uno está sufriendo, porque muchas personas le hablan a Dios desde la creencia en la dualidad. Por ejemplo, yo digo, estoy enfermo, por favor ayúdame, en vez de darme cuenta que la enfermedad es un concepto, que yo estoy observando simplemente el miedo, y el miedo me hace decir algo, y libero el miedo. Entonces quizás yo puedo agradecer en esa relación divina, antes de pedir sin mirar. Entonces no vamos a hablar de la oración, pero sí vamos a hablar de la observación, porque muchas veces antiguamente lo que se hacía era decirle a Dios lo que yo creo que está pasando, pero no es así. Entonces, en las técnicas meditativas de Oriente se medita, de tal manera que en el silencio haya una limpieza interior. Si yo observo el miedo, naturalmente el que lo está observando es una parte de la mente que es paciente. O sea, es una parte de la mente que es amorosa. Si yo tengo miedo, estoy identificado con el miedo. Pero si estoy observando al miedo, no soy el miedo, tengo que ser otra parte de la mente que lo observa. Y si estoy observando al miedo, soy esa parte que es amor. Entonces, en este punto, la meditación es más importante porque me permite ver. Luego, desde allí, yo puedo hacer una oración. Y las oraciones realmente son siempre de gracias, de gratitud, pero tenemos que mirar primero. Rodrigo, aquello que te ocurría a vos en tu juventud, ese vacío existencial, hoy es moneda corriente, diría que en casi todos nosotros los mortales que caminamos por la selva de cemento, ¿no? Nada nos conforma, nada nos completa, estamos preocupados, enojados, ansiosos. ¿Cómo se logra vencer todo eso? ¿Cómo se logra, no ya la felicidad, diría la paz interior? Nosotros observamos nuestra mente y nos damos cuenta que tenemos muchas razones, pero para sufrir. Una persona puede decir, mi esposo me abandonó, tengo tal enfermedad, y es cierto, este país me hace vivir la injusticia, y es cierto, soy viejo y me estoy por morir, o sea que hay muchas razones para sufrir en paz. La mente está abarrotada de esas razones. No son razones para sentir la libertad y crear un mundo nuevo, porque no las elijo, porque creo en la percepción, creo en lo que proyecta mi mente. Cuando yo me doy cuenta de que mis pensamientos están invertidos, que yo estoy viviendo dentro de un sistema de pensamiento que avala el miedo, en vez de que avale el amor, despierto. Empiezo a darme cuenta que yo no miro a las personas, sino que yo estoy mirando mis pensamientos. De manera tal que lo que yo soy lo reflejo en los demás. Exactamente. Siempre damos un ejemplo en el curso de meditación. Si yo digo, yo te estoy mirando a vos, ahora parece que sí. O estoy mirando lo que pienso de vos. O sea que mi realidad no es objetiva, es subjetiva en un 100%. Yo pienso, te estoy pensando, sos un pensamiento para mí. Por lo tanto, no necesito conocerte. Yo ya sé quién sos mi hermano. Sos igual a mí, idéntico. No necesito esperar, no necesito crear tiempo para saber quién sos.
porque yo decido quién sos. Si yo digo, sos mi hermano, sos inocente, he resumido el trabajo de conocer el universo. Porque yo decido quién es el que tengo enfrente. Eso es libertad. Por lo tanto, yo puedo decidir no pelear y estar en paz en muchísimas situaciones. Lo empiezo a ver en mi relación íntima, en mi familia, en el trabajo, en todos lados me doy cuenta que soy libre. Cuando descubro mi libertad de decidir qué es lo que miro, encontré la paz. Porque la paz es una decisión y la felicidad es una decisión. Nadie nos va a hacer felices porque estamos bajo un proceso de dependencia. Todo el mundo deja el cuerpo. Esto significa que no podemos ser felices bajo ningún objeto porque están envejeciendo. Mientras más dependencia, el sufrimiento se acrecienta. Por lo tanto, es una decisión de la mente ser feliz, pase lo que pase. Y ahí se encuentra un lugar de éxtasis, no solo felicidad, de éxtasis, porque uno encuentra el lugar en el corazón donde uno es invulnerable. Y esto es una observación que toda persona puede encontrar, porque somos seres muy poderosos. La única diferencia es que podemos usar el poder para condicionarnos o para liberarnos. Por eso hubo ejemplos en la historia de personas que han decidido usar su mente para ser libres y lo han mostrado. Gandhi, Madre Teresa, Chaitanya, Jesucristo, tantos. Y nosotros no nos damos cuenta. Ahora bien, si yo me doy cuenta que estoy sufriendo por mi manera de pensar, lo cambio inmediatamente. Nos quedan muchas preguntas pendientes. ¿Será para una segunda oportunidad? Encantadísimo. Gracias, Rodrigo. Un placer. Gracias a usted. Buenas noches y hasta la próxima.